El capitán Grox odiaba su trabajo, sobre todo cuando descubría planetas. El papeleo que implicaba era peor que la muerte, a menos que la muerte viniera con una taza de té, lo cual nunca sucedía. Así que, cuando los sensores de la nave GSS Predicament se encendieron en rojo, supo que el día empeoraría. ¿Por qué el destino insiste en entrometerse en la vida de un capitán galáctico? ¿Y qué tipo de criatura es lo suficientemente loca como para vivir en un planeta que literalmente intenta matarte? Las respuestas, o al menos el comienzo de ellas, no tardaron en llegar. El primer oficial Verge, un insectoide nervioso, informó que el planeta de abajo era un mundo mortal de clase 15. Cubierto de megafauna con demasiados dientes y gases tóxicos esporádicos, el mundo era completamente inhóspito. Sin embargo, en medio del caos, había estructuras. El oficial de comunicaciones, Drilbur, un ser gelatinoso, captó una transmisión desconcertante. La voz de un humano llamado Dave les dio la bienvenida a un lugar que llamó Eyole y les advirtió, con un tono extrañamente informal, que si iban a invadir, debían prepararse para que les patearan el trasero. Verge, consultando los registros, confirmó la peor de las posibilidades: un humano estaba viviendo en el planeta. Grox, un capitán con 27 años de experiencia, sabía que esto era imposible. Pero a pesar de la incredulidad, el escáner mostraba una vasta infraestructura humana, incluyendo carreteras, torres y un puerto espacial. Ante la absurda realidad, Grox ordenó establecer contacto. La pantalla parpadeó y apareció Dave, un hombre despeinado, con gafas de sol y una bata de baño, sosteniendo una taza de lo que parecía ser café. Cuando se le preguntó por qué vivía en un mundo de clase 15, él simplemente respondió: ¿por qué no? Dave continuó explicando que las condiciones eran difíciles al principio, pero después del primer año, no fue tan malo. Habían domesticado a algunos de los depredadores, y el aire tóxico ya no era un problema gracias a sus cascos. Cuando el capitán Grox, en un momento de debilidad, le preguntó por qué deberían bajar, Dave, con una sonrisa, respondió que los estaba invitando a una barbacoa. Esteve derribó algo con demasiadas patas, y pensamos: oye, vamos a comérnoslo antes de que nos coma a nosotros. La transmisión se cortó con la promesa de un poco extra para sus invitados. Grox, exasperado, no tenía tiempo para meditar o buscar otra carrera. Con su tripulación esperando, ordenó a un equipo de desembarco que se preparara. El transbordador aterrizó en un área improvisada. La puerta se abrió y un olor que no debía existir en un mundo mortal los golpeó. El aroma era a humo y salado, extrañamente agradable. Un grupo de humanos se reía alrededor de una parrilla. Uno de ellos saludó y dijo: «Bienvenidos a Eyole». Grox respiró hondo, un sentimiento de disgusto lo invadió: «Ya odio esto». El capitán Grox observaba la escena, una postal surrealista que no encajaba en ninguna tabla de datos galáctica. El perfume profano de una barbacoa competía con el aire tóxico del planeta. Dave, con sus sandalias, ofrecía a su tripulación una bebida alucinógena y hablaba de un compañero desaparecido con la misma calma que si comentara el clima. Verge, el primer oficial, vibraba de nerviosismo ante el caos. «Esto va a ser una misión muy, muy larga», murmuró Grox para sí mismo, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Las revelaciones llegaban como golpes de martillo en su cordura. Los humanos habían llegado hacía 2 o 3 años. Habían construido un hogar, pero no sin antes descubrir qué plantas explotaban si las mirabas mal. Los depredadores gigantes del planeta no solo no los habían exterminado, sino que se los estaban comiendo. Esteve, un humano con un brazo mecánico, comía un trozo de carne que, según él, pertenecía a una criatura que había intentado destruir su generador. «Sabe a pollo», declaró con una sonrisa. La mente de Grox alcanzó su punto de quiebre cuando escuchó la frase: «Así es como domesticamos a los lagartos asesinos». No era una broma. Dave explicó que el truco consistía en darles de comer hasta que dejaran de intentar matarlos. En ese instante, un colosal reptil de 6 patas, con dientes capaces de triturar una nave de asalto, se acercó con un humano montado en su lomo. Era Greg, el desaparecido, quien regresó para informarles, con total naturalidad, que los terrenos de caza estaban despejados. Grox se tambaleó. El aire era tóxico, la gravedad aplastante, la fauna hiperagresiva, y sin embargo, los humanos decían que simplemente se habían adaptado. La explicación final, que habían llegado allí después de estrellarse, solo añadió una capa más de locura a la situación.
Podían irse, pero habían elegido quedarse. Nos gusta aquí, dijo Steve, casualmente, como si hablara de unas vacaciones. El alma de Grox trató de huir de su cuerpo por segunda vez. ¿Un mundo de muerte como hogar? La tripulación se reunió a su alrededor, con los ojos vidriosos de horror. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Drilbur, sin saber si la pregunta era para su capitán o para el universo. Grox se sentó en una roca, su cordura hecha pedazos. Lo único que tenía claro era que la realidad, como la conocía, ya no existía. Grox se frotó las sienes. Su plan era sencillo: investigar a fondo a estos humanos. Si habían prosperado aquí, la Unión querría saber el porqué. Lo que no sabía era que el porqué era la locura misma. Dave se ofreció como guía, invitándolos a subir a lomos de los lagartos asesinos para un paseo panorámico. Birch, el primer oficial, susurraba que esto era una locura, mientras Grox, resignado, se aferraba a la silla de montar. Su mente se debatía entre la incredulidad y un terror silencioso. Dave silbaba tranquilamente mientras los guiaba a través de las llanuras. Señaló hacia columnas de gas verdoso en la distancia, los géiseres de ácido, y mencionó con naturalidad que el lugar era ideal para cocinar. Grox estaba a punto de responder cuando el suelo se estremeció. Una vibración profunda y atronadora anunció la llegada de una estampida. Criaturas blindadas, del tamaño de rascacielos, corrieron en su dirección. En lugar de huir, Dave, riendo, los guió directamente hacia el tumulto. Birch gritaba, Grox sentía que su cordura se desintegraba. Tras la estampida, el grupo se detuvo en una colina que daba a un valle. En el fondo, un lago dorado burbujeaba. Eso es alquitrán fosforescente, explicó Dave, no se caigan, el material está vivo. La mente de Grox colapsó. La investigación apenas comenzaba. Más tarde, en la cena, Steve, el humano del brazo mecánico, expuso su estrategia de supervivencia. Descubrimos que los depredadores de las anguilas de ácido son los cangrejos espinosos. Así que soltamos anguilas cerca de un campamento enemigo, los cangrejos vienen, se ponen territoriales y atacan todo lo que ven. Una reacción en cadena de caos. Grox, con el estómago revuelto, se frotó los ojos. ¿Estás diciendo que usan una criatura horrible para hacer que otra criatura horrible ataque lo que les molesta? Exacto, respondió Steve. Birch, temblando, murmuró, han construido su estrategia en torno a la manipulación táctica de un ecosistema. Dave sonrió con orgullo, somos adaptables. El golpe final llegó cuando Grox preguntó por qué nunca pensaron en irse. Nah, dijo Dave, si pudimos conquistar la Tierra, podemos manejar esto. El capitán se quedó helado. La Tierra era su hogar, su mundo mortal. Los humanos explicaron que su propio planeta ya había intentado matarlos de 1000 maneras. Este infierno era solo una versión más difícil. Birch, con la cabeza entre las manos, dejó escapar un gemido. ¿Lo ven como un juego?, preguntó Grox. Todo es un juego, respondió Dave, solo hay que conocer las reglas. La tripulación no sabía si admirar o temer a esta especie. Grox intentó recuperar la compostura. Asumamos por un momento que les creo, ¿qué pasaría si otra potencia galáctica intentara tomar este planeta? Dave sonrió, su cara se iluminó con una alegría perversa. Oh, dijo, me encantaría verlos intentarlo. Los humanos enumeraron sus defensas, trampas, un ejército de lagartos asesinos, un ecosistema manipulado como arma y un cañón EMP de chatarra que explota si lo miras mal. Birch emitió un sonido parecido a una tetera moribunda. Grox concluyó que los humanos eran un crimen de guerra andante. La reunión diplomática se llevó a cabo en una mesa de madera desvencijada bajo una lona de nave. Las formalidades brillaban por su ausencia, solo una bebida de sabor brutal y la sonrisa burlona de Dave. Las leyes de la Unión no permiten esto, argumentó Birch. Sin embargo, aquí estamos, respondió Dave, con una calma exasperante. El capitán golpeó la mesa, estadísticamente, deberían estar muertos. Dave se encogió de hombros, estamos acostumbrados. Entonces Mara intervino, no es que ocupemos el territorio de la Unión, es que lo mejoramos. Explicaron que habían construido infraestructura, domesticado a la fauna y establecido rutas comerciales subterráneas con 100 pies gigantes a cambio de chatarra. La mente de Grox colapsó.
La galaxia nunca había visto una supervivencia tan caótica. Drilbur, por otro lado, escribía frenéticamente. Es fascinante, murmuraba, integran el caos en lugar de huir. Grox se puso de pie, su voz resonaba en la frustración. La Unión no puede permitir esto. Dave se cruzó de brazos. ¿Nos van a echar? Verge respondió, sí, exactamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dave los miró con una sonrisa desafiante. ¿Sobrevivimos a este lugar? ¿Creen que su gente lo manejaría mejor? Grox no tuvo respuesta. Sabía que tenían la razón. El debate se interrumpió de repente. Grox y su tripulación corrían por el denso bosque alienígena mientras Dave, con una sonrisa, disparaba un rifle de plasma improvisado a un monstruo aterrador. ¿Por qué está pasando esto?, gritó Grox. Dave explicó, con total normalidad, que la criatura era una de las grandes, que no estaba contenta con la planta geotérmica que habían construido cerca de su zona de cría. Pero sabían que era su zona de cría y lo hicieron de todos modos, exclamó Grox. Solo lo supimos después de que empezaran a atacar, sonrió Dave. En ese instante, la criatura emergió de los árboles. Tenemos un plan, dijo Dave. Grox, al límite, preguntó si el plan implicaba no morir. Esperemos, respondió. La voz de Mara resonó en los comunicadores. Dave, ¿en posición? Sí, gritó Dave. Greg está listo. ¿Greg tiene qué?, preguntó Verge, al borde del pánico. Una bomba, respondió Dave, sonriendo. Con la bestia corriendo hacia ellos, la voz de Mara gritó, la hora, Greg. El destino de todos pendía de un hilo. Un explosivo de aspecto casero se desprendió de la cresta de la montaña, cayendo directamente sobre la cabeza de la criatura. El estallido fue un caos de fuego y humo. Cuando el polvo se disipó, la monstruosidad permanecía en pie, apenas. Se tambaleó, emitiendo un gemido, y se derrumbó con un estruendo que sacudió la tierra. Un silencio incómodo, y luego el grito de Dave, así se hace, nena. Grox lo miró, su ojo temblaba, sus manos se sacudían. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó con una voz peligrosamente baja. Resolución táctica de problemas, respondió Dave, limpiándose el hollín de la cara. Táctica. Lanzaste una bomba, exclamó Grox, furioso. Funcionó, ¿no?, respondió Dave, encogiéndose de hombros. Verge se desplomó en el suelo, incapaz de creer que seguían con vida. La voz de Greg llegó por el comunicador. ¿Funcionó? Mara respondió, el grandulón está derribado. Pero, desestabilizamos la planta geotérmica. Grox se cubrió el rostro con las manos. Odio todo. Dave le dio una palmada en la espalda. Ya te estás adaptando, bromeó. Grox se dio por vencido. Corría hacia una planta geotérmica que explotaba mientras los humanos discutían sobre quién tenía la culpa. Le dije que si lanzaba una bomba de ese tamaño cerca de una ventilación inestable, habría una desestabilización, gritaba Greg. Mara respondió, furiosa, prefiero la inestabilidad a que me devoren. Dave, riendo, intentó detener la discusión. No es momento de culpas, gritó Grox. La tripulación, a su vez, se horrorizó al escuchar a Verge. Debemos confiar en los humanos. Grox se estremeció. ¿Confiar en las mismas criaturas que causaron esta catástrofe? Verge levantó las manos. ¿Tienes una mejor idea? Grox no la tenía. Dave sonrió. Es hora de la buena ingeniería humana. Greg se acercó a un panel de control inestable. La solución era un interruptor en el borde de una plataforma que se desmoronaba. Vas a morir, gritó Grox a Greg. Probablemente no, respondió Greg, y sin dudarlo, saltó hacia la plataforma. Con el suelo derrumbándose y el calor abrasador, tiró de la palanca. Un siseo ensordecedor recorrió la instalación, y luego hubo silencio. Greg regresó, riendo como un loco. Fácil. Grox, completamente derrotado, le dijo a Dave, todos ustedes son unos lunáticos. Dave se rió. Admite que fue divertido. ¿Te encanta este lugar? Grox miró a su alrededor. Nunca volveré aquí, susurró.
Dave le dio una palmadita en la espalda. Te guardaremos un asiento.